Para esta pregunta vamos a determinar las fuerzas que actúan sobre la armadura. Solamente vamos a encontrar la fuerza de KR, fuerza de KL, fuerza de LV, fuerza de VP y el punto V. Para poder resolver este problema vamos a empezar determinando el punto V. Para determinar el punto V deberíamos de saber si estamos en equilibrio o no, ya que la sumatoria del momento en punto H es igual a 0, sabemos que estamos en equilibrio. Ya que estamos en equilibrio debemos de saber si nuestra distancia sería negativa o positiva, determinando el sentido que el punto H va al punto V. Nosotros sabemos que el punto H a punto V sería al sentido horario, así que nuestra distancia sería negativa. Si fuera lo contrario, nuestra distancia sería positiva cuando es solamente en sentido contrahorario. Así que en nuestra fórmula que está abajo de la armadura tenemos la distancia negativa del punto H a S multiplicado por la fuerza A. Así vamos a hacer con todos los otros puntos, que sería la distancia negativa de punto H a R, que se duplica y por multiplicado por la fuerza B. Y seguimos haciendo eso de H a Q, H a P y H a V hasta concluir con todos hasta llegar al punto V. Así que ya al terminar esto solamente debemos de multiplicar, restar y nos vamos a llegar al número de 3000 libras, que esa sería nuestra V. Ya al determinar el punto V, que son 3000 libras, vamos a calcular las fuerzas que actúan en cada punto de fuerzas VL y fuerzas VP. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de esas fuerzas con nuestro ángulo alfa para determinar la hipotenusa. Esa hipotenusa la vamos a usar para determinar el coseno y el seno alfa. Esto nos va a ayudar a descomponer las fuerzas VL y las fuerzas de VP. Usando Pitágoras vamos a encontrar nuestra hipotenusa, que así vamos a obtener nuestro coseno y seno, que aquí nos muestra que nuestra hipotenusa sería 15.62 y para convertirla en coseno vamos a usar los 10 pies dividido entre 15.62, igual nos va a dar un punto decimal de 64 y nuestro seno serían 12 dividido por 15.62, que nos va a dar un decimal de 0.77. Tenemos la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0, así que vamos a usar nuestra próxima fórmula, que va a ser el punto V más la fuerza en VLY es igual a 0. Ya sabemos el punto V, que son los 3000 libras, más FVL, que aún no sabemos, por Y. Y sabemos que es seno alfa, que ya encontramos que es nuestro decimal 0.77. Eso lo vamos a hacer igual a 0. Y ya que tenemos las 3000 libras más la fuerza de VL multiplicado por 0.77 igual a 0, podemos mover el 3000 libras al otro lado donde está el 0 y se convierte en negativo 3000. Aquí ya tenemos nomás nuestra fuerza VL multiplicado por 0.77 igual a negativo 3000 libras. Aquí ya vamos a poder dividir y sería un movimiento de matemáticas fácil y sencillo, que nuestra fuerza de VL va a ser negativo 3000 dividido en 0.77, que nos da un resultado de negativo 3896.1 libras, y ese negativo significa que estamos en compresión. Ahora, para sacar la fuerza en VP, que hemos denominado FVP, vamos a hacer lo mismo. Ponemos nuestro coseno de alfa y seno de alfa solo por si lo ocupamos. El siguiente paso es poner la sumatoria de las fuerzas en X igual a 0 para poder encontrar FVP. Y para poder despejarlo también se incluye el componente en X de FLV. El siguiente paso es nomás sustituir los valores que ya sabemos que son FLV
que es igual a menos 3.896 libras, que se multiplica por x, que es el coseno de alfa, que es 0.64. Todo igualado a 0. Después se hace la multiplicación y vemos que nos da como resultado 2.493.4 libras positivas. Entonces, por último, este dato lo pasamos al otro lado de la igualdad y se queda como negativo. Pero como no podemos dejar a FBP como un negativo, se multiplican los dos lados de la ecuación por un menos 1. Entonces nos quedaría que FBP es igual a 2.493.4 libras positivas o en tensión. Aquí haremos una pequeña pausa para demostrarles cómo está cayendo el análisis de nuestra armadura y pues nomás para que ustedes se den una idea de cómo estamos avanzando con las fuerzas. Aquí se puede demostrar que ya tenemos las fuerzas que nos pide la pregunta, pero por amor al arte y para que no se queden sin ver cómo se saca el resto de las incógnitas, resolveremos cómo se hace el resto de las incógnitas que nos faltan. Entonces, para encontrar las fuerzas en LK, vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre y demostrar todas las características en X. Aquí ya tenemos escrito nuestro seno de alfa y coseno de alfa por si se nos olvida lo que habíamos obtenido. En la sumatoria de las fuerzas de X es igual a 0, podemos determinar que la sumatoria de las fuerzas en FLK, FLQX y FLVX es igual a 0. La fuerza en negativa de LK es lo que estamos buscando, entonces sería una simple cuestión de despeje. Como ya habíamos calculado las fuerzas de LQ y LV, nomás tenemos que sustituirlas dentro de nuestra ecuación y despejarlas, respectivamente. Nuestros valores de LQ y LV se multiplican por el coseno de alfa en la ecuación, por lo cual nos va a dar como resultado 4.155.8 libras. Como un detalle, pueden notar que FLK está en negativo. FLK no puede quedar negativo, entonces multiplicamos toda la ecuación por los dos lados por menos 1 para quitárselo y vemos cómo nuestro resultado se vuelve negativo, lo que significa que está en compresión. Y ahora, para determinar nuestra última fuerza, que es FKR, pondremos todas nuestras fuerzas en X iguales a 0 y mirando el diagrama de cuerpo libre podemos observar que todas nuestras fuerzas que necesitamos están en X. Luego se hace lo mismo que en nuestro despeje anterior, en donde sustituimos lo que ya sabemos o lo que ya tenemos, que es coseno de alfa, y nuestras fuerzas en KL, para después que se haga el despeje de KR, como normalmente lo hacemos. Y al final determinamos que FKR, después de hacer todas las conversiones y después de hacer todas las sustituciones, tenemos que pues FKR tiene una fuerza de 6.493 libras en compresión.